Confirmen si pueden ver la pantalla, por favor. Buenos días, sí se mira. Gracias. Bien, entonces, semana pasada, bueno, el día que nos reunimos, hablábamos, mencionamos de la importancia de la conservación de suelos con respecto a las consecuencias socioeconómicas que podría tener, y mencionábamos que como un ejemplo de un productor realizando ciertas prácticas conlleva a una consecuencia y dentro de esas primeras consecuencias hablábamos de la migración y así sucesivamente hablábamos de los diferentes tipos de consecuencias que se podían encontrar, ¿verdad? Todo por no tener prácticas que en realidad sean sostenibles dentro del sistema de producción. Y lo que buscamos es prácticamente buscar esa capacidad o ser capaces de poder mantener esa producción dentro de los rangos, ¿verdad? También discutimos un poco lo que son los horizontes y dada la situación hablábamos un poco de estos diferentes horizontes y la importancia de ellos dentro de un perfil de suelo, ¿verdad? Y cómo nos toca a nosotros como seres humanos o como profesionales en el área mantener esa capa o mantener ese horizonte fértil para que estos sistemas de producción se mantengan. Bien, entonces aquí en esta diapositiva tenemos los mecanismos de la degradación, ¿verdad? Y cómo estos mecanismos de degradación afectan lo que es la conservación de suelo. Porque en realidad no solamente basta con conocer la parte de fertilidad, como la clase que ustedes tuvieron, la parte de la importancia de poder interpretar un laudo de fertilidad, interpretar un análisis de suelo, sino que ahora yo necesito ir más allá y mantener estos nutrientes para que estén disponibles dentro de mi sistema de producción. Si se ve, no sé si se mira pequeña la letra o se mira bien la diapositiva, ¿se mira? Máster, a mí no me aparece la Sí, pantalla. se logra ver bien la... ¿A quién no le aparece? A Yo Edgar no Ríos. veo. Gustavo tampoco, no veo nada de la pantalla. ¿Qué es lo que miran? Nada, En solo se negro. mira negra la pantalla. Yo creo que ahí es que eso es alguna parte del programa. No sé si se están conectando vía internet o bajaron el programa. Ahí en ese caso lo que van a tener que hacer es que van a entrar después al video. Yo voy a intentar subir a la plataforma los links, ¿verdad? Para que miren la clase. Porque si solo son dos personas que tienen ese problema, entonces no es no es un problema general, sino que es algo específico. Al estar dentro de su internet o dentro del programa de Teams. Sin embargo, igual yo voy a compartir este problema con personas pertinentes y voy a ver qué me dicen. En el caso se lo voy a describir, ¿verdad? Es una gráfica en pastel donde está distribuido los diferentes mecanismos de la degradación de suelo. Existen diferentes mecanismos de la degradación de suelo y dentro de ellos podemos identificar algunos de forma visual y otros obviamente los iremos a identificar a partir de muestreos y análisis. Tenemos un 4% de degradación física. Esto obviamente tenemos que entender ahora como profesionales que todos estos van ligados en un componente importante que es la materia orgánica, ¿verdad?
Sin embargo, no solamente la materia orgánica tiene el papel de ser un indicador, sino que a partir de otros componentes o factores que intervienen. Pero todos estos están ligados. Entonces, la degradación física, ¿verdad? Es un 4%, se da de muchas formas, ¿verdad? Pero normalmente se identifica cuando tenemos problemas de compactación, densidad aparente, reducción en lo que es la profundidad efectiva, lo cual conlleva a una dificultad para las raíces crecer y tener sistemas de producción estables. Luego tenemos la degradación química, ¿verdad? Que la degradación química puede darse o también en por diferentes razones. Puede ser por el uso excesivo de agroquímicos, ¿verdad? O también puede ser por el mal uso de los agroquímicos. Muchas veces los campesinos o los aplicadores de estos productos desechan esto dentro del mismo suelo. Puede ocurrir problemas de acidificación, aumento en la toxicidad y también combinado, ¿verdad?, con ciertas características ya naturales del suelo que aceleran estos procesos de degradación química. En el caso de la degradación eólica, ¿verdad?, tenemos un 28%. Estos se dan en lugares donde obviamente el factor determinante es el viento, ¿verdad? No podemos decir que Honduras es un país que sufre de degradación eólica del todo, pero sí podríamos decir que hay lugares aquí en el país donde sí podríamos decir que sí se podría tener un efecto del aire, del viento, perdón, con respecto a la pérdida de suelo a partir de esta causa. Podríamos identificar, por ejemplo, lugar que yo conozco, que no es que se evalúa la pérdida de suelo como tal, pero que sí tiene un efecto importante. Por ejemplo, es Islas de la Bahía. Guanaja específicamente es un lugar donde el viento tiene un efecto importante. Recuerdan ustedes, no sé si recuerdan cuando vinieron los huracanes, que más que las inundaciones que se sufren en las islas, se sufre más por las velocidades de estos vientos, ¿verdad? Causando obviamente daños y pues también pérdidas de vidas. Y tenemos también lo que es la degradación hídrica, que tiene un 56%, de donde prácticamente todos los países del trópico lo sufren, ¿verdad? En el caso de nosotros vamos a ir encontrando algunos trabajos aquí de Honduras, que son pocos en realidad con respecto a lo que es la degradación y en relación a la erosión hídrica, pero que son determinantes para ver los problemas de degradación. Tenemos un país, no es netamente de producción de granos básicos o agrícolas. Igual, yo estoy con la aplicación y nunca he tenido problemas con esa aplicación y no sé qué pasa. Hay que tener cuidado, hay que apagar los micrófonos, por favor. Sí, disculpe, Master. Entonces, les mencionaba que nosotros no somos netamente un país agrícola y tampoco vamos a decir del todo que somos 100% forestal. En realidad, nosotros tenemos que buscar el concepto de combinar estas características que tenemos. La verdad es que las características que tiene el país son laderas. Nosotros estamos entre montañas y laderas. Aquí en La Ceiba podemos identificar eso. Nosotros tenemos diferentes ecosistemas en los cuales habitamos. Tenemos cerca lo que es esta cordillera de Nombre de Dios y tenemos cerca lo que es el mar. Entonces, estos diferentes ecosistemas también hacen parte de lo que es formación de suelo, pero también hacen parte de la degradación de suelo. El hecho de que nosotros no podamos proteger el suelo como tal
Un ejemplo es que nosotros cada vez que llueve aquí hay problemas de inundación. Entonces, si no podemos corregir problemas de drenaje dentro de una ciudad, va a ser difícilmente enfocarse el problema dentro de lo que es la conservación de suelos. Dato importante también es preguntarse si existe el tema de conservación de suelos o existe temas específicamente como agroecología. ¿Por qué creen ustedes que no aplicamos o por qué creen ustedes que el productor no aplica obras de conservación o prácticas de conservación de suelos? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser el motivo de que no seamos referentes teniendo tantas laderas en el país o teniendo una distribución topográfica bastante marcada, pero no tenemos muchas referencias en relación a obras de conservación de suelo? Puede que existan en lugares específicos, pero no es en general. Y en realidad lo que es la degradación hídrica o erosión hídrica en este caso, en su mayoría es causa por el factor de la lluvia. Entonces, no sé si alguna vez ustedes se han preguntado, ¿por qué no somos referentes o por qué el productor, tanto el pequeño, mediano y grande productor, no aplica estas prácticas de conservación? ¿Qué opinan? Falta de conocimiento, máster, al Puede ser productor. puede ser la falta de conocimiento, es correcto, pero imagínense que después de tantas generaciones que se han graduado del CURLA, teniendo un concepto bastante básico y general de lo que es la conservación de suelos, ¿será que debería de existir no creerían ustedes que debería existir en el país un centro de conservación de suelos o un ministerio de suelo como tal? Puede ser la falta de capacitación, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué más? Tal vez los costos. Ese es otro dato importante, los costos. El productor es bastante celoso cuando toca invertir en algo que no le va a dar un retorno de forma directa. Y tratar de mencionarle, mire, esta práctica, esta obra va a tener un efecto en el suelo, vamos a mantener los nutrientes para que su sistema de producción sea estable y sea permanente, sea sostenible. Claro, las obras de conservación y las prácticas de conservación también requieren una inversión, como dijo Alice. Entonces el costo puede ser un factor que pueda determinar el hecho de que un productor decida o no aplicar estas estrategias. Y combínenlo con la falta de capacitación. Entonces, creo que es caro y la verdad no me interesa capacitarme porque creo que es caro. Entonces, este es un dilema o este problema es un tema que debemos entender porque a futuro yo necesito comprender que el productor o que muchos productores no van a aplicar el conocimiento que yo pueda transferir o que ustedes van a transferir, pero que un productor aplique estas prácticas va a ser gratificante porque ya va a haber una unidad donde ustedes podrán evaluar un antes y un después. Bien, aquí vemos, ¿verdad? En este mapa lo que es una tendencia en relación a la erosión de suelo. A mí me sale la pantalla muy pequeñita, no la puedo ver. Tengo que, no sé a dónde, cómo se coloca para... Tengo que ver aquí. Aquí ya más o menos. Entonces, si se fijan, ¿verdad? Nosotros tenemos una tendencia en relación a lo que es la pérdida de suelo. Vemos
que nosotros estamos en una zona de condición pobre, ¿verdad? Y esta zona nuestra del trópico está bastante expuesta, obviamente, a los factores de lluvia, al factor de topografía, y esta zona, que obviamente es la que nos interesa, vale la pena conocer en relación a el resto de países de cómo ellos conservan y controlan o mitigan lo que es la pérdida de suelo. Recuerden también que aquí entra también la parte de política, por así decirlo, pues, la parte gubernamental. Tenemos que tener una misión y una visión en relación a cuál es nuestra estrategia en relación a la parte de agricultura. Si ustedes se fijan, sí existen algunos productores de cultivos industriales, de grandes empresas, palmeros, arroceros, pero no existe un ente o un regulador que hable de la parte de conservación de suelo como tal. Entonces, esta parte pues es importante que solo la conozcamos porque a partir de la historia es que nosotros vamos a tener que identificar y decir, bueno, nos equivocamos, ¿en qué nos equivocamos? Entonces, en el siguiente, pues vamos a ver una línea de tiempo de cómo comienza o de dónde nace pues la idea de la conservación de suelos. Entre 1905 y 1910, Gifford Pinchot, ¿verdad? Un político, ingeniero agrónomo y botánico estadounidense, fue el primer jefe del Servicio Forestal de Estados Unidos y a él se le debe el término de conservacionismo en la literatura científica. Profesaba la producción calculada de recursos renovables y especialmente de los productos forestales. En realidad, donde nace el término de conservación es cuando empiezan los profesionales en el áreas ambientales a identificar a los árboles como recurso y dicen, estos recursos tienen un valor, obviamente monetario, pero también tienen un valor ambiental, entonces tenemos que protegerlos. Entonces ahora empiezan a tener reservas naturales específicamente de áreas forestales. A medida que en ese mismo tiempo, aparecen nuevos investigadores como John Muir, que era un naturalista, ¿verdad? Un escritor de muchos artículos, y defiende la filosofía ya de la naturaleza y la vida salvaje. Entonces, combina el conocimiento de los recursos naturales, en este caso especies forestales, con la fauna. E identifica, ¿verdad?, estos espacios o grandes espacios como reservas naturales, como espacios que debo preservar no solo para los árboles, sino que identifico que estas especies de fauna o este tipo de organismos tienen un efecto positivo en la conservación de esas especies maderables. Él es el fundador del Sierra Club. Este Sierra Club es un famoso club, bien, pero muy famoso, en pro del medio ambiente, en pro de los recursos naturales y del suelo. Ahora, ¿verdad? En esta época es un gran patrocinador político, ¿verdad? Ellos intervienen para meterle dinero a las campañas de los gringos. Pero es interesante, si a alguno de ustedes le interesa pues ver un poco más allá, en Instagram hay una página, ellos tienen su página que se llama The Sierra Club. Y es bastante interesante todo lo que han hecho. Entre 1920 y 1930, ¿verdad? En esta fase de movimientos conservacionistas se enfocaron los recursos naturales específicos y la importancia del petróleo, que fue el combustible utilizado en la guerra en Europa y en la creciente industria automovilística.
En esta época se pensaba que las reservas de petróleo eran bien reducidas. Entonces, aparece otro personaje y dice, bueno, están los recursos forestales, está bien, están la fauna, pero a partir de las circunstancias estamos en guerra, como actualmente sigue eso, el petróleo como recurso natural empieza a ser el más cotizado, ¿verdad? Nunca vieron noticias sobre el agua, por ejemplo, pero vamos a ver bien constante problemas con los recursos de petróleo. Y finalmente, pues en 1933 y 1939 se considera la época de oro para el conservacionismo en el caso del suelo, porque prácticamente este señor, este fundador del tema de conservación de suelo, enfocó su conocimiento combinado, ¿verdad?, del medio ambiente específicamente para el suelo. A ver, pregunta entonces, ¿a quién consideramos al padre de la génesis de suelo o la ciencia de suelo? ¿A quién consideramos al padre de la ciencia de suelo? Los escucho. ¿A quién consideramos Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Aunque sea, contéstenme que sí, porque no sé si me están escuchando. Sí, Master, sí, escuchamos. Escucho, Master. Gracias. Bien. ¿A quién consideramos entonces, Denia, al padre de la ciencia de suelo? Al padre de la ciencia de suelo. A ver, Alice. El padre de la ciencia de suelo. Ahí sí no les sabría decir quién es. El padre de la ciencia de suelo. Juan José. De los primeros tres que habló, No, este es otro. Nosotros estamos hablando aquí de conservación. Estos son los que podrían decirle que inician con el camino de la conservación, o de donde nace la idea de conservar el suelo. El padre de la ciencia del suelo, la génesis. ¿Quién es el que empieza a identificar al suelo como un medio de vida? ¿Qué factores empiezan a involucrarse? Ciertas condiciones que interactúan y puede identificar que también existe la degradación del mismo y la regeneración del mismo. Bien, eso lo van a buscar para mañana, le voy a hacer la misma pregunta. Bien, entonces viene el padre de la conservación de suelo, que es otra persona, y pues este fue un pionero, ¿verdad?, en su área, en los Estados Unidos. Fundó y dirigió el Servicio de Conservación de Suelos. Es una agencia federal conocida como el Servicio de Conservación de Recursos Naturales ahora. Franklin Delano Roosevelt tuvo un papel importante en esta época porque en los Estados Unidos hubo un tiempo donde sufrieron mucho lo que era la erosión, por la erosión eólica. Le llamaban, por causa del exceso de la mecanización, pulverizaban el suelo y obviamente no habían identificado el viento como un factor o un mecanismo de degradación, y entonces soplaba
tan fuerte que creaba una nube negra. Literal, parecía como las películas que aparecía un nuberón, ¿verdad? Y entonces obviamente empiezan a identificar de cuál es el problema de esta pérdida de suelo, ¿verdad? Y pues él funda, ¿verdad? Lo que es el Servicio de Conservación de Suelos y aparecen pues muchos investigadores como este señor, ¿verdad? Mucha gente estuvo en opiniones contrarias a sus ideas, ¿verdad? Así como van a encontrar ustedes personas que le van a decir, ay, no hagas eso, o andas perdido. Y a él le decían que el suelo era el único activo, ¿verdad?, de Estados Unidos o de su nación, que jamás se iba a destruir, que era imposible que el suelo se degradara. Según esa persona, el suelo era permanente y no tenía ninguna consecuencia o no tenía un efecto en sus consecuencias. Gracias a este señor, pues entonces el tema de la conservación de suelo se vuelve un estudio, ¿verdad? Y pues hasta el día de hoy, pues los que estudiamos en esta área, es una Biblia, ¿verdad? Prácticamente todo lo que él escribe. El nombre de él es Hugh Hammond Bennett, ¿verdad? Para quien esté interesado en buscar, vamos a leer algunos trabajos de él. Él prácticamente especifica y describe estos factores de degradación o los factores en las pérdidas de suelo. Y existen fórmulas actuales, ¿verdad?, que todavía se utilizan, donde habla de la pérdida de suelo a partir del factor del viento y la pérdida de suelo a partir del factor hídrico, ¿verdad? Bien, un reforzamiento. Pregunta: ¿cuáles son los elementos esenciales que la planta necesita? Obviamente, pues no los vamos a mencionar todos, pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son estos elementos? 16. Ok. ¿Y por qué se llaman macro y microelementos? Por las cantidades en las que las plantas lo requieren. Por las cantidades que las plantas los requieren. Muy bien. ¿Alguien quisiera reforzar eso? Buenos días. Buenos días. Macro y micro también es por los procesos fisiológicos que se llevan a cabo dentro de las plantas. Hay unos que tienen más procesos que... Casi no se le escucha, se le interrumpe. Bien, pero están por lo menos sabidos en lo general, en lo importante. ¿Y cuáles son los 4 elementos de los que se compone mayoritariamente la vida? Darren. ¿Está ahí Darren o no está? Vamos a ver. Gustavo Adolfo. ¿Está ahí Gustavo Adolfo? Sí, máster. Sería el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Los 4 elementos. Correcto. Muy bien. Entonces, dentro de los objetivos de la conservación de suelos está
el uso de la tierra dentro de los límites prácticos económicos, de acuerdo a sus capacidades y necesidades para mantenerla permanentemente productiva. Este pequeño párrafo le explica de forma general cuál es el papel suyo a la hora de estar en el campo, a la hora de hacer extensión agrícola y específicamente hablar de lo que es estrategias de conservación de suelo. Usted va con la idea de educar con respecto al uso de la tierra dentro de los límites prácticos y económicos. ¿A qué se puede referir eso? ¿A qué se refiere exactamente eso? Se refiere a que Dipsia va a ir a un lugar y va a decirle, mire, la única estrategia que yo le puedo dar a usted, señor o señora, es que tiene que comprar un Massey Ferguson para poder hacer una mecanización en esta área. De lo contrario, usted no puede mantenerla, no puede ser sostenible su sistema. ¿Están de acuerdo? No, no estamos de acuerdo. Porque tenemos que adaptarlo con lo que tiene el productor, según lo que ha enseñado. Tenemos que hacer, no sé, alguna con lo poco que posee el productor, porque no podemos irle a exigir, y lo que queremos es producir también y conservar. Entonces tenemos que usar las herramientas que él tiene. Correcto, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más allá? Es con lo que tenga el productor. ¿Y qué más? ¿Qué necesito yo también? ¿Qué necesito buscar dentro de ese espacio de trabajo? O sea, ¿qué necesito mostrarle al productor? Máster, yo pienso que tiene que darle varias opciones. Ajá. ¿Entre ellas? Bueno, sí, como decía el compañero, también ver la economía del productor, Ok, las entonces, capacidades en que él esté. perfecto, muy bien. Entonces, primero es verle las capacidades económicas, a ver con qué capacidad tiene él para poder empeñarse y hacer que haga este sistema o esta parcela, que ese es su sistema de producción, sostenible. ¿Qué más? Hablamos ahí de los límites económicos. ¿Qué más harían? ¿Límites prácticos? ¿Qué se referirá? ¿Qué se referirá? ¿Qué piensan? Además de la parte económica, de las condiciones económicas del productor, perfecto, ya está muy bien. ¿Qué más? Una rotación de los cultivos. Puede ser una rotación de los cultivos, pero antes de entrar a ese tema específico, por ejemplo, la rotación de cultivos, ¿qué debo yo también analizar del productor? La tenencia de tierra, Master. Y antes de entrar a ese tema, que están excelentes esas intervenciones, pero antes de eso, ¿qué tengo que evaluar yo del productor? Ya evalué la parte económica. ¿Qué tengo que tener en cuenta para el productor? Recurso suelo. No, el suelo ya está implícito. Vamos a considerar que el productor ya tiene terrenos, independientemente que sea prestado, alquilado o de él. ¿Qué tengo que pensar de él? Tengo que hacer de mi transferencia o de mi información o de lo que yo sé, se lo tengo que hacer de forma práctica. Se lo tengo que hacer accesible. Se lo tengo que hacer entendible, analizable y entendible. Por ejemplo, yo no voy a venir a hablarle a él de los elementos o los macroelementos
¿verdad? ¿Y cómo es que funcionan y por qué se llaman así? O específicamente, puedo generalizarlo y decirle, mire, por ejemplo, existen estos elementos y estos elementos trabajan directamente en esta parte del crecimiento de la planta. Pero si empiezo a hablar de forma técnica, como hablo con ustedes o como hablan muchas veces ustedes dentro de la universidad, estoy hablando en la parte académica, ¿qué puede pasar con el productor? No nos va a comprender, no va a entender. No les va a entender. ¿Y qué puede pasar cuando ya no les puede entender? Por ejemplo, Alice mencionó rotación de cultivos. Seguir con las mismas prácticas. Alice mencionó rotación de cultivos. Yo tengo que explicarle a él la rotación de cultivos. Y tengo que explicarle no solo como yo entiendo la rotación de cultivos, sino que recuerden que él está prestando su tierra, su esfuerzo y su tiempo para nosotros implementar ideas, obviamente no nuestras, pero ideas que las avalan científicos. Entonces, ¿cómo yo convenzo a este productor que hagamos rotación de cultivos? Entonces, tengo que buscar una alternativa práctica y aquí viene la parte de la extensión agrícola. Tengo que buscar un lenguaje entendible, inclusivo. Tengo que ser respetuoso de sus tradiciones. Tengo que ser prudente con las malas prácticas que haga. Y tengo que buscar una forma de convencerlo, decirle, mire Pedro, mire Juan, mire María, veamos cómo podemos aplicar esta práctica. Vamos a ver si podemos rotar esta vez. Ya no sembremos maíz, ya sembramos maíz la vez pasada. Veamos cómo podemos regenerar el suelo, cómo lo recuperamos, cómo le hacemos un descanso. Entonces esta parte de práctico, límites prácticos económicos, debo hacérselo al productor accesible, debo hacérselo entendible, debe hacérselo fácil. No fácil en el sentido del trabajo, sino que fácil para que él lo analice en su cabeza y que lo pueda replicar. Pero si yo le hago un método totalmente confuso, porque soy ingeniero y porque yo puedo, lo que va a pasar es que, y esto es lo que ocurre, lo va a ver, lo va a admirar, pero no lo va a aplicar. Va a decir, óigame, si yo he producido por 30 años de la forma en que yo he mantenido mi familia y me ha dado resultados, ¿por qué un cipote o por qué un ingeniero va a venir a darme a mí? Entonces tengo que buscar el uso de la tierra de este productor de forma práctica, de forma, no es gratis, sino que económica. Y aquí entró alguien y dijo, Jimmy dijo, es aprovechar y utilizar los recursos que tenga el productor. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que ir? Ir a evaluar al productor, ir a ver a su finca. Tengo que ir a la casa de él. No le voy a hablar por teléfono y preguntarle, don Pedro, ¿tiene cubeta? ¿Tiene pala? No, tengo que ir a ver si tiene un espacio donde podamos ir a trabajar, si tiene animales, cuáles son los residuos orgánicos que diariamente él desecha y que pueden ser aprovechables. Pero eso solo se hace yendo a la finca, yendo al campo, identificando. Visitas de campo es importante. En esa misma visita, pues obviamente lo vamos a ver en la clase, también puedo evaluar otros factores. Entonces vi factores de producción de finca, ahora voy a ver factores ambientales. Por ejemplo, puedo ir a ver la pendiente del terreno, voy a medir la pendiente del terreno, puedo evaluar tipo de vegetación, qué vegetación nativa tiene, o si tiene pasto, puedo identificar qué tipo de cobertura tiene, ¿verdad? También puedo evaluar, solo evaluar, porque no es mi área, si existen presencia de animales o un ecosistema seminatural. Luego voy a mi parte y voy a sacar un muestreo de suelo, lo voy a hacer de forma aleatoria, o puedo hacer un muestreo superficial, o puedo hacer una calicata.
Pero eso me lo da la visita de campo. ¿Por qué? Porque mi objetivo es evaluar el terreno para que él pueda utilizar su tierra de forma práctica, de forma económica, porque quiero que sea sostenible, sostenible. Por eso habla de permanentemente productiva, sostenible. Y eso es parte de mi trabajo en el área de conservación de suelos. En combinación o de la mano de esa visita de campo, es también identificar si existen indicios erosivos. Si hay presencia de erosión, y muchas veces es asintomática, pero la mayoría de veces no. Entonces tengo que evaluar, o tengo que poder identificar la erosión para así reducirla. Y al poder identificar y mitigar o reducirla, porque ojo, no estamos diciendo que vamos a eliminarla, no, eso es imposible. La erosión existe, va a existir siempre y es necesaria. Pero, ¿cómo puedo yo, como técnico, como ser humano, como profesional en el área, tratar de reducir esas pérdidas de suelo para aprovecharlas en mi sistema de producción? Porque lo que necesito es que sea sostenible. Y si voy a reducir la pérdida de suelo, pues entonces paralelamente tengo que conservar el suelo. Tengo que conservar esta masa o esta línea delgada de suelo que me importa porque es fértil, porque es la que sostiene mi sistema. Entonces tengo que mantenerlo. Ustedes mencionábamos la semana pasada que los suelos están en extinción, que los suelos son difíciles de encontrar. O sea, si ustedes se ponen a investigar cuánto de la capa terrestre es utilizable para los sistemas de producción, se van a dar cuenta que estamos haciendo milagros, que es poco lo que existe de suelo saludable, por lo menos para la dedicación de la agricultura. Entonces vienen estas alternativas para conservar el suelo, que ya de por sí lo estamos explotando. Entonces es interesante y es importante entender que la conservación de suelo va más allá de las obras de conservación, va más allá de estrategias de conservación, sino que necesito identificar problemas, reducirlos, conservar, porque lo que necesito es que el sistema sea sostenible. Entonces ahora vamos a ver lo que yo llamo, ¿verdad?, lo que es el ciclo de la conservación del suelo. Y el ciclo de la conservación del suelo lo aplico prácticamente en cualquier tema ambiental, por así decirlo, o tema amigable con el ambiente. ¿Por qué? Porque ahora el concepto de los recursos ambientales, ¿verdad? Ahora se gestionan los recursos, se manejan de forma gradual para poder sacarles provecho. Entonces, estos temas de agroecología son importantes para la conservación de suelos. Y yo sé que estamos, yo menciono agroecología y conservación de suelos, pero es que van de la mano. Yo no puedo hablar de conservación de suelos si no tengo un concepto manejable de lo que es la agroecología, por lo menos de forma general en relación a la conservación de suelos. Entonces voy a tratar de combinar todo el concepto de conservación de suelos en esa sombrilla gigante que es la agroecología, pero lo voy a hacer de forma general porque ya existe una clase de agroecología y yo no soy agroecólogo.
pero tengo que tener un conocimiento básico, porque no es como cuando llevábamos la clase de ambiental, sino que es qué papel tiene cada dimensión de la agroecología en la conservación de suelos. Entonces, el objetivo, por ejemplo, principal de la conservación de suelos es proteger el suelo. Lo primero que debo entender es que dentro del... Dígame. Disculpe que lo interrumpa, pero no se logra ver nada en la diapositiva. Sí, no, es que no le he puesto. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ok. Entonces les mencionaba que el objetivo principal de la conservación de suelo es la protección del suelo. Eso es lo que tengo que tener como objetivo. O sea, mi concepto es proteger el suelo. Obviamente no estoy hablando de ponerle un escudo al suelo. No, proteger el suelo a partir de otro tipo de estrategias. Entre ellas es el mejoramiento de esta protección a partir de nuevos métodos. Cuando me refiero a nuevos métodos, no estoy hablando de innovadores, sino más que no sean los mismos, que no sean las mismas prácticas de manejo de suelo. ¿Qué tecnologías ustedes aplicarían en esta parte de mejoramiento a partir de nuevos métodos? ¿Qué estrategias o qué prácticas o qué actividades conocen que podríamos considerar como un mejoramiento que proteja el suelo? Terrazas individuales, barreras vivas. Entonces, las terrazas individuales, en este caso específico, que se aplican normalmente, generalmente, en terrenos de ladera para árboles frutales, son una tecnología como protección del suelo. ¿Por qué específicamente, Camilo? ¿Qué hacen las terrazas individuales? Cortan las escorrentías. Reducen la velocidad de escorrentía al impactar o al pasar por esa terraza o por esa unidad frutal. Entonces, ese es un mejoramiento a partir de nuevos métodos. ¿Por qué? Porque antes solo íbamos a plantar los árboles frutales en la ladera sin ninguna obra de conservación o por así decirlo, sin ninguna terraza. Entonces, eso aceleraba el proceso degradativo. ¿Por qué? Porque escurría y de repente sí había una reducción con el árbol o la unidad frutal, pero no era determinante. Entonces, ese puede ser una alternativa. ¿Qué otro conocen? Las zanjas de ladera. Las zanjas de ladera. Ok, y esa es otra tecnología para mejorar ese nivel de protección de suelo. Entonces, la zanja de ladera lo que hace es prácticamente también reduce la velocidad de escurrimiento, pero es un bancal, o es, por así decirlo, es una cuneta que acumula estos sedimentos y estos sedimentos o estos residuos no se pierden en otro terreno, sino que se mantienen en el mismo terreno. Y eso que están mencionando, estrategias, obras de conservación específicas, las cuales precisan de rompimiento de suelo. Imagínense que existen tecnologías o estrategias donde la práctica es aportar más que romper suelo. Porque yo les quiero especificar algo. Las obras de conservación son una estrategia en última instancia. En última instancia. En el caso de las terrazas individuales, se realizan específicamente
cuando voy a plantar árboles frutales en ladera. Y fui a hacer una evaluación de la ladera, ¿verdad? Porque no siempre, depende de la pendiente, voy a hacer una terraza individual. Porque realizar una terraza individual implica rompimiento de suelo que eventualmente es una unidad o un pedazo de unidad potencialmente productiva, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, esas estrategias, como hay muchas y las vamos a conocer o mencionar, también se van a partir de el uso racional de los recursos naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que, como mencionaba Jimmy, y creo que fue, no sé si fue Dipsia o Denia, no sé, mencionó que es el aprovechamiento de lo que tiene el productor en la finca. ¿Y qué tiene el productor en la finca? Puede tener una quebrada que le pase cerca de la finca, puede tener unas especies de árboles que se puedan aprovechar, puede tener madreado, ¿verdad? Puede tener guama, puede tener pastos, ¿verdad? Puede tener animales, puede tener unas 2 vaquitas, puede tener 3, puede tener 10. Entonces tengo que identificar estos recursos, pueden ser los naturales o pueden ser residuales. ¿Y cómo los administro? ¿Cómo los aprovecho? Entonces, en el caso del agua, si tiene él una quebrada, ¿cómo puedo administrar bien esa agua? Bueno, implementando un sistema de riego. Y puedo implementar un sistema de riego, obviamente, tiene que ser a partir de lo que el productor tenga económicamente accesible, ¿verdad? No necesariamente es que va a tener que comprar una bomba, ¿no? Muchas veces se las ingenian para buscar cómo esa agua llegue a la parcela. O no necesariamente tiene que trasladarla, sino que por lo menos tiene el agua y él aplica de forma gradual. Tiene un sistema de bombeo que puede ser al goteo, puede ser qué sé yo. Pero la cosa es que él aprendió a administrar el recurso agua, porque lo tiene ahí disponible. Y eso hace que sus cultivos no sufran de sequía y que su suelo se mantenga sostenible. ¿O qué tal que esta persona también, que ese uso racional se vuelve una estrategia para mejorar la protección de suelo? ¿Por qué? Porque ahora aplique mi conocimiento y elabore un sistema de riego. Ah, pero también tengo los estiércoles de los animales. ¿Qué podría yo hacer con el estiércol? ¿Qué podría yo hacer con el estiércol? Abono orgánico, composta, Puede enmienda. elaborar una composta. Y eso es una administración de un recurso. ¿Por qué? Porque son residuos de los animales que los voy a saber aprovechar. Bien, vamos a dejarlo aquí por hoy, ¿verdad? Vamos a seguir mañana discutiendo lo que es el ciclo. Todavía yo no tengo acceso a la plataforma, ¿verdad? No les puedo subir tareas ni nada porque no tengo acceso a ella. Entonces, vamos a esperar y seguir, ¿verdad? Con la clase. Este jueves probablemente nos reunamos, voy a confirmarlo mañana. Va a ser a la misma hora, probablemente solo sea 1 hora de reunión. Para conversar un poco y pues también hacer alguna actividad. Por los momentos no les voy a dejar tarea porque quiero ver lo que pasa con lo de la plataforma y bueno, hay que estar pendiente. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ninguna, ingeniero. Bueno, entonces que tengan un excelente día. Nos vamos a ver mañana. Buen día, máster. Buen día a todos y todas.
Bueno, Master. Que les vaya bien.